Imagínate estar volando sobre el Pacífico en plena noche. No hay luces. No hay estrellas. Solo el zumbido constante de un motor y el eco lejano de la guerra. La oscuridad te envuelve. Y en medio de esa negrura total, algo se mueve. Algo con ojos que ven más allá de la vista humana. Algo que no hace ruido, hasta que es demasiado tarde. Ese algo era el Northrop P-61 Black Widow. Un avión que parecía sacado de una historia de ciencia ficción, pero que fue tan real como letal. Fue el primer caza nocturno diseñado específicamente para la noche, con radar integrado, una tripulación coordinada al milímetro y un armamento brutal que podía derribar al enemigo sin que éste siquiera lo viera venir. Pero, ¿cómo nació esta bestia de la oscuridad? ¿Qué tan efectiva fue en combate? ¿Y por qué, pese a su diseño revolucionario, muchos aún no conocen su historia? Hoy te lo vamos a contar todo. Desde su concepción hasta su legado. Desde sus victorias silenciosas hasta sus errores fatales. Esta es la historia del cazador invisible. Esta es la historia del Northrop P-61. Capítulo 1. La necesidad de dominar la noche. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos nocturnos se convirtieron en una táctica común. Los alemanes los usaban contra Londres. Los japoneses, contra bases aliadas en el Pacífico. La oscuridad era un escudo perfecto. Las defensas antiaéreas no veían bien, los radares eran rudimentarios y los cazas convencionales simplemente no estaban diseñados para operar en esas condiciones. Los aliados, especialmente los británicos, empezaron a modificar aviones existentes, como los Beaufighter y los Mosquito, instalándoles equipos de radar rudimentarios y asignando a los pilotos la peligrosa tarea de buscar aviones enemigos casi a ciegas. Pero el ejército estadounidense quería algo mejor. Algo que no fuera un parche, sino una solución definitiva. Así nació el requerimiento para un caza nocturno completamente nuevo. Y la empresa Northrop respondió al llamado. Capítulo 2. Diseño radical para una guerra diferente. Desde el principio, el P-61 fue un avión diferente. No era elegante ni rápido como un Spitfire. Era grande, pesado, intimidante. Tenía un diseño de doble cola, con un fuselaje central donde se alojaban 3 tripulantes, piloto, operador de radar y artillero. En el morro llevaba el radar SCR-720, capaz de detectar objetivos a varios kilómetros de distancia en plena oscuridad. Y su armamento era devastador: 4 cañones de 20 milímetros en la panza y 4 ametralladoras calibre 50 en una torreta dorsal giratoria. Era una fortaleza voladora en miniatura. Y estaba diseñada para cazar. El primer prototipo voló en mayo de 1942. Y aunque mostró potencial, también tenía problemas. Era lento para los estándares de los cazas, difícil de maniobrar, y el radar aún era poco confiable en ciertas condiciones climáticas. Pero lo que prometía era tan revolucionario que el ejército siguió adelante. Se realizaron pruebas, ajustes, modificaciones. Y para 1944, los primeros escuadrones de P-61 estaban listos para entrar en combate. Capítulo 3. Debut en Europa y el Pacífico. El P-61 entró en acción primero en Europa. En 1944, el 422º Escuadrón de Cazas Nocturnas lo utilizó durante la campaña de Normandía. Aunque al principio se mostró difícil de operar, pronto se ganó el respeto de sus tripulaciones. Era estable, resistente y capaz de volar durante horas. Y lo más importante, podía encontrar y derribar aviones enemigos en completa oscuridad. En una ocasión, un operador de radar detectó a un caza alemán que volaba bajo entre las colinas de Francia. El piloto del P-61, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, descendió hasta casi tocar las copas de los árboles. Allí, en silencio absoluto, logró acercarse lo suficiente para abrir fuego. En segundos, el enemigo estalló en llamas sin haberlo visto venir. Pero donde el Black Widow realmente brilló fue en el Teatro del Pacífico. Allí, las condiciones eran diferentes. Los aviones japoneses solían volar de noche para evitar la defensa aliada. El terreno era hostil, el clima impredecible y las distancias enormes. Pero el P-61 lo soportaba todo. En Nueva Guinea, en las Filipinas, en Iwo Jima y Okinawa, fue esencial para proteger bases,
interceptar bombarderos y frustrar misiones kamikaze. Se movía como un fantasma entre nubes y tormentas, cazando silenciosamente. Los pilotos japoneses lo temían, aunque rara vez llegaban a verlo. Capítulo 4. El rol del radar, ojos en la oscuridad. Una de las innovaciones más impactantes del P-61 fue su radar. El SCR-720 permitía detectar aviones enemigos a más de 10 kilómetros de distancia, incluso en medio de la noche o en medio de tormentas. El operador de radar tenía un papel tan importante como el propio piloto. Era quien dirigía la aproximación, quien indicaba la posición del blanco, quien decidía cuándo era el momento perfecto para atacar. Este sistema requería coordinación milimétrica. Y la tripulación del P-61 se entrenaba para operar casi como un solo organismo. Piloto, radarista, artillero. Cada uno sabía su rol, cada uno sabía qué hacer si todo fallaba. A veces, el radar también detectaba reflejos falsos, ecos de montañas, tormentas, incluso de grandes formaciones de aves. Y esos errores podían ser fatales si el piloto confiaba ciegamente. Por eso, además de tecnología, hacía falta instinto. En una misión cerca de Okinawa, el radarista detectó lo que parecía un bombardero japonés. Pero algo no cuadraba. La señal era errática. El piloto dudó. Decidieron acercarse con precaución. Cuando estuvieron lo bastante cerca, descubrieron que era una formación de pelícanos. Si hubieran abierto fuego, habrían desperdiciado munición, delatado su posición y perdido la oportunidad de atacar a un verdadero enemigo que apareció 20 minutos después. Errores así enseñaron lecciones valiosas. Y con el tiempo, las tripulaciones aprendieron a leer el radar casi como una extensión de sus sentidos. Capítulo 5. Lady in the Dark, la última victoria aérea. Una de las historias más fascinantes del P-61 está relacionada con el avión apodado Lady in the Dark. Era agosto de 1945, y aunque la guerra estaba a punto de terminar, los cielos sobre el Pacífico seguían siendo peligrosos. Esa noche, Lady in the Dark salió en una misión rutinaria. Pero lo que ocurrió no fue rutinario en absoluto. Detectaron a un Nakajima Ki-44 Toho japonés que parecía estar regresando de una misión. El piloto del P-61 lo siguió sin ser visto. No disparó. Solo se mantuvo detrás, presionando, haciéndose sentir. El piloto japonés, nervioso, empezó a hacer maniobras evasivas, y en una de ellas, perdió el control y se estrelló contra el océano. Sin disparar una sola bala, el P-61 había conseguido una victoria aérea. Una que muchos consideran la última de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque esta acción no se registró oficialmente en su momento, con el tiempo fue reconocida como un símbolo de cómo la tecnología y la táctica podían combinarse para vencer sin violencia directa. Lady in the Dark se convirtió en leyenda. Y su tripulación en un símbolo de lo que el P-61 podía lograr en manos expertas. Capítulo 6. Comparaciones, críticas y legado. No todo fue perfecto. El P-61 fue constantemente comparado con el de Havilland Mosquito británico, considerado por muchos como el mejor caza nocturno de la guerra. El Mosquito era más rápido, más ligero, más maniobrable. Pero también más frágil. Y sin el mismo nivel de tecnología de detección. El P-61, por su parte, era una bestia. Resistente, fuertemente armado y tecnológicamente avanzado. Y aunque su velocidad máxima de unos 708 km por hora no era impresionante frente a otros cazas, su capacidad de mantenerse en vuelo durante horas, incluso con condiciones climáticas adversas, lo hacía ideal para misiones de patrullaje prolongado. Después de la guerra, el P-61 fue usado en otras tareas. Se convirtió en una plataforma de pruebas para nuevos radares, y en el caso del F-15 Reporter, una versión modificada, fue utilizado para misiones de reconocimiento fotográfico. Sin embargo, la llegada de los jets lo volvió obsoleto rápidamente. En 1948 fue retirado oficialmente del servicio activo. Pero su legado quedó grabado en la historia de la aviación militar. Capítulo 7. Suscríbete si te gusta el vídeo. Si te está gustando esta historia del Northrop P-61, suscríbete ahora. Cada semana compartimos nuevas historias de aviones legendarios, momentos críticos y tecnología que cambió el rumbo de la guerra.
Tu apoyo hace posible que sigamos investigando y trayendo estas historias que pocos conocen, pero que merecen ser contadas. Capítulo 8. Despedida y conservación. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Northrop P-61 fue retirado gradualmente del servicio. Su rol como caza nocturno ya no era tan necesario, y la era de los reactores traía consigo nuevas prioridades. Sin embargo, algunos P-61 continuaron volando hasta finales de la década de 1940, ya sea en funciones experimentales, de entrenamiento o como banco de pruebas para tecnologías emergentes. Una de las últimas versiones, el F-15A Reporter, usaba la misma estructura básica del P-61 pero sin armamento. Su función principal era la fotografía aérea estratégica y participó en misiones sobre Corea antes de la guerra. Aunque no tuvo una producción masiva, su diseño demostró la versatilidad del Black Widow incluso fuera del combate. Hoy en día, existen muy pocos ejemplares completos del P-61. Algunos están en museos, como el Smithsonian Air and Space Museum, donde se conserva una unidad restaurada. Otros han sido rescatados de junglas, hangares abandonados o bases remotas, y están siendo lentamente devueltos a su gloria original por entusiastas de la aviación histórica. Cada avión que se conserva es una cápsula del tiempo. Una muestra física de cómo era la guerra aérea en la oscuridad total. Una pieza de ingeniería que, aunque fue superada por la tecnología, dejó una huella indeleble. Capítulo 9. Lo que nos enseña el P-61. El Northrop P-61 no solo fue un avión. Fue una respuesta a un problema táctico complejo. Un experimento audaz en una época en la que cada segundo contaba y cada error podía costar vidas. Su diseño mostró que la guerra aérea podía evolucionar no solo hacia la velocidad y el poder, sino también hacia la inteligencia. Que el radar, la coordinación de tripulación y el dominio de los cielos nocturnos eran tan importantes como los cañones o los misiles. Hoy, cuando pensamos en los grandes cazas de la Segunda Guerra Mundial, es fácil recordar al Spitfire, al Mustang o al Zero. Pero pocos saben que, en las sombras, había un avión que cazaba cuando todos los demás dormían. Y ese avión era el Northrop P-61. Conclusión y llamada final. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte. Cada vídeo es fruto de una investigación profunda, de pasión por la historia y del deseo de preservar la memoria de estos gigantes del aire. Dale like, comenta qué otro avión del pasado quieres conocer y comparte el vídeo con alguien que también ame la historia militar. Nos vemos en el próximo vuelo. Capítulo 10. Entrenamiento y rutina de los tripulantes. Operar un P-61 no era una tarea sencilla. Antes de siquiera subirse a la cabina, la tripulación pasaba semanas entrenando, familiarizándose con el radar, practicando coordinación en tierra, haciendo simulaciones nocturnas en condiciones extremas. El piloto tenía que saber volar por instrumentos en completa oscuridad. El operador de radar debía interpretar ecos y señales rápidamente. El artillero debía mantener vigilancia, monitorear el espacio aéreo y defender la retaguardia. La mayoría de misiones comenzaban con una espera larga en tierra. Silencio, tensión, breves chequeos. Luego el despegue, motores rugiendo, sin luces. Solo el radar para guiarlos. A veces pasaban horas sin detectar nada, solo monitoreando el cielo, siguiendo ecos, desviándose por tormentas. Cuando había contacto enemigo, todo sucedía en segundos. El radarista guiaba, objetivo a 3 kilómetros, descendiendo. El piloto corregía. El artillero se preparaba. La mayoría de los derribos ocurrían sin que el enemigo supiera que estaban allí. Esa era la magia oscura del P-61, atacar sin ser visto. Capítulo 11. Anécdotas inéditas de combate. En marzo de 1945, en las Islas Marianas, una patrulla nocturna detectó una formación de bombarderos japoneses que intentaban alcanzar Saipán. Un solo P-61 fue enviado a interceptarlos. Durante más de 45 minutos, jugó al gato y al ratón entre nubes y relámpagos. Derribó 2 aviones y dañó un tercero, regresando con apenas combustible para 10 minutos más de vuelo. En otra ocasión, durante una noche sin luna sobre Luzón, un P-61 tuvo que aterrizar con uno de sus motores apagados, sin tren de aterrizaje completamente funcional y sin comunicaciones por radio. Fue guiado por linternas del personal en tierra y por bengalas encendidas a mano. Aterrizó de forma segura.
Lo increíble, había cumplido su misión momentos antes de regresar. Historias como esas eran comunes entre las unidades de P-61. Eran relatos que no aparecían en los informes oficiales, pero que circulaban de boca en boca entre las tripulaciones. Capítulo 12. Repercusión en el diseño futuro de cazas. El P-61 marcó una pauta. Aunque fue uno de los últimos grandes aviones de hélice antes del dominio del jet, su concepto dejó huella. El uso de radar integrado, la especialización por tripulaciones, la importancia del combate nocturno, todo eso inspiró generaciones posteriores de interceptores como el F-94 Starfire y el F-89 Scorpion. Los ingenieros que trabajaron en el P-61 luego participarían en desarrollos para la Guerra Fría. Lo aprendido con ese avión, en cuanto a coordinación electrónica y combate aéreo asistido por sensores, fue la base para los modernos sistemas de combate todo tiempo. Incluso hoy, los cazas más avanzados como el F-22 Raptor o el F-35 Lightning II siguen una línea de evolución que comenzó, en parte, con el espíritu del P-61. Capítulo 13. Testimonios de los pilotos. Muchos pilotos que volaron el P-61 recordaban su primera misión como una mezcla de miedo y maravilla. Volar en total oscuridad, con solo un pitido y una voz para guiarte, requería nervios de acero. No veías al enemigo, lo sentías en los instrumentos. Y confiabas en tu compañero más que en tus propios ojos, decía uno. Otro comentaba, el avión era como un tanque con alas. No era el más ágil, pero podías confiar en que iba a resistir el viaje de ida y vuelta, incluso si te disparaban. Varios coincidían en una cosa, nunca olvidaron la sensación de estar solos en el cielo, con miles de metros de negrura alrededor, esperando una señal, un contacto, una oportunidad para disparar. Capítulo 14. Variantes y experimentación. Durante su ciclo de vida, el Northrop P-61 pasó por varias versiones. La primera fue el P-61A, seguido por el P-61B, que mejoró el alcance del radar, amplió el tanque de combustible y permitió una torreta remotamente controlada más efectiva. La versión P-61C añadió motores sobrealimentados que mejoraban su desempeño en altitud, aunque llegó tarde al conflicto como para ver mucho combate. La variante más curiosa fue el F-15 Reporter, una transformación del P-61 en una plataforma de reconocimiento fotográfico de largo alcance. Su fuselaje fue alargado, se eliminaron armas y se instalaron cámaras de alta precisión. El Reporter voló sobre Corea antes de la guerra, obteniendo información clave de terreno y movimiento enemigo. Además, algunos P-61 fueron modificados para servir como bancos de prueba de nuevos sistemas de radar, navegación e incluso experimentación con vuelos de control remoto. Capítulo 15. Lo que pudo ser y no fue. A pesar de su rendimiento, el P-61 nunca alcanzó la fama de otros aviones icónicos. Llegó tarde a la guerra, en un momento donde los cazas diurnos dominaban la narrativa. Si hubiera entrado en combate en 1942, su impacto habría sido aún mayor. También sufrió porque su rol, la guerra nocturna, era invisible para el público general. No había fotos de gloria ni relatos masivos. Solo informes internos. Muchos historiadores creen que, de haber continuado la guerra, el P-61 habría evolucionado hacia un interceptor de todo clima con capacidades electrónicas avanzadas. Pero la paz y el salto a la era del jet lo sacaron del tablero antes de tiempo. Capítulo 16. Impacto cultural y en los videojuegos. Aunque olvidado por el público general durante décadas, el P-61 ha resurgido en la cultura popular. Aparece en simuladores de vuelo como IL-2 Sturmovik, War Thunder o Microsoft Flight Simulator, donde los jugadores pueden experimentar el reto de volar en completa oscuridad con radar. También ha sido objeto de documentales, novelas históricas y exposiciones en museos. Su diseño único y su rol misterioso lo han convertido en una pieza de culto para fanáticos de la aviación. Capítulo 17. La herencia del P-61 en los aviones modernos. Los principios del P-61 viven hoy en los cazas modernos de superioridad aérea, sensores avanzados, coordinación de tripulaciones, diseño para escenarios específicos. El concepto de ver sin ser visto, esencial en el P-61, es hoy la base de las aeronaves furtivas como el F-117 Nighthawk o el B-2 Spirit. Incluso el radar moderno de los F-22 y F-35,
que fusiona múltiples sensores para crear una imagen completa del campo de batalla, tiene su raíz conceptual en lo que el operador de radar del P-61 hacía manualmente en 1944. Epílogo: un cazador que nunca debió ser olvidado. El Northrop P-61 Black Widow fue una respuesta brillante a un problema complejo. Fue construido no para lucirse, sino para cumplir su misión en silencio. En la noche, lejos de los reflectores. Y lo hizo con honor. Hoy, los pocos que quedan restaurados no vuelan, pero hablan. A quienes saben escuchar, les cuentan una historia de valentía, tecnología e ingenio. De hombres que cazaban sombras. Y de un avión que disparaba en la oscuridad. Suscríbete si te gustó el vídeo.